Tomar contacto con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. Nicolás, muy buenas noches y bienvenido, gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias. Bueno, están estudiando el regreso de las clases al país, a las aulas en definitiva. En provincias, empezando por el principio, en provincias donde no haya circulación del virus, ¿correcto? Bueno, estamos trabajando en el desarrollo de los protocolos que permitan proyectar un regreso a las aulas cuando el comité de expertos recomiende que se puede disminuir el riesgo de contagio, ¿no? Y tenemos que tener conciencia que no es similar la circulación del virus en todo el territorio argentino. Hay provincias como Formosa y Catamarca que no han tenido ningún caso positivo y otras que hace más de 40 días que no tienen ningún caso positivo de COVID-19. Muy distinta es la circulación del virus en la región metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, donde ahí tenemos la conciencia de que se va a poder regresar en varias semanas por delante, pero sí hoy podemos analizar en detalle, a partir de estos protocolos, la posibilidad que con antelación de lo previsto inicialmente se puede estar regresando en algunas provincias. La decisión final, cumpliendo con los protocolos, va a estar por supuesto en cabeza del gobernador o gobernadora de cada jurisdicción, que esté en la instancia correcta de lo que es el transitar del COVID-19 en su región. ¿Esto sería antes de las vacaciones de invierno, de reunirse el comité y autorizarlo, por ejemplo, en el mes de junio? Es una alternativa que está en análisis, ¿no? Eso se está conversando con las distintas provincias y, como le comentaba, hay algunas que no han tenido casos positivos. En todos los casos sí tenemos que tener la claridad que va a ser necesario sostener condiciones de distanciamiento social. Eso es fundamental porque implica para nosotros la tranquilidad que debemos llevarle a nuestra comunidad educativa, ese distanciamiento social dentro del aula, en los espacios comunes, como también al momento de ingreso, es crucial, es clave para el sostenimiento de la posibilidad de regresar a las aulas. ¿Hay algún modelo a seguir de algún país, por ejemplo, europeo, que haya atravesado la pandemia? Bueno, miramos con mucha atención las distintas experiencias de los países europeos que han regresado, algunos de ellos hace 2 semanas, a las clases. Están en una situación distinta en cuanto a lo que es la pandemia. Hay provincias argentinas que se asemejan a eso, por eso ahí hay que poner el eje en lo que es el distanciamiento social, la capacidad de aislar a las distintas aulas que no tengan vínculo entre sí, el hecho de que no van a poder volver todos los estudiantes todos los días de manera simultánea. Estos son algunos de los aspectos que consideramos fundamentales de cara al desarrollo de estos protocolos. Bueno, es casi una necesidad ir al detalle, ¿no? Si hay que conservar distanciamiento social en la vuelta de clases, no todos los alumnos estarían concurriendo todos los días. Podemos imaginar que determinados días de la semana el 50% de los alumnos concurrirían, el resto participaría a través de aplicaciones o internet. Ejemplo, lunes, miércoles y viernes una determinada cantidad de alumnos, martes, jueves y al lunes siguiente la otra cantidad de alumnos. Y mientras tanto todos comunicados entre sí. ¿Es una chance? Bueno, eso es una posibilidad. Nosotros tenemos que desarrollar los protocolos que se puedan aplicar en la diversidad de realidades heterogéneas que tienen nuestras escuelas, que también tiene cada escuela hacia adentro de cada establecimiento, porque las aulas no son iguales, tampoco son iguales la cantidad de estudiantes en cada una de esas aulas. Eso debe permitir que la decisión final en cuanto a la distribución de estudiantes en cada aula la adopte cada una de las escuelas. Para nosotros ese podría ser un componente, ¿no? Intentar dividir en 2 las aulas, permitiendo ese distanciamiento social, y que un día estén en la escuela, otro día estén en el hogar, con actividades asignadas por el docente, por la maestra, el maestro, al día que regresen a la escuela, poder repasar colectivamente ese trabajo. Es un paso siguiente al que estamos transitando hoy, fortalece el vínculo del docente con la estudiante o el estudiante, y por supuesto que eso va a ser el camino de este sistema dual hasta que exista una resolución definitiva del COVID-19 que se vincula a lo que puede ser una vacuna. Y con relación al cuerpo docente, ¿cómo sería? ¿Deberían concurrir todos los días o también allí estaría distribuyéndose su participación por algunos días de la semana?
Bueno, depende de la realidad de la infraestructura de cada escuela, de lo que es la escuela primaria, de lo que son los profesores en el secundario, pero teniendo en consideración que una posibilidad es dividir en dos, para poner un ejemplo más sencillo, el docente estaría concurriendo todos los días que le corresponden a la clase. Lo que sí tendría es la diferencia de no contar con los 30 estudiantes, sino tendría 15 o 20, si son 40. Bueno, todo eso es un proceso de construcción que demanda, por un lado, la tranquilidad epidemiológica en cuanto a la circulación del virus, por el otro lado, también el desarrollo de los protocolos para garantizar el distanciamiento social y disminuir la posibilidad de contagio, y por último, un factor que para nosotros también es central, que es la tranquilidad social, ¿no? El consenso de todos los actores del sistema educativo sobre la posibilidad de avanzar en un retorno a ciertos lugares de nuestro país, porque hay que remarcar, como hacía al comienzo, que es muy distinta el nivel de circulación que hay en gran parte del territorio con el que hay en las grandes ciudades de nuestro país, pero principalmente en la región metropolitana. Pero hay que sostener todas las instancias de distanciamiento social, porque también sabemos que el nivel de contagio del COVID-19 es muy marcado. Entonces el distanciamiento social y todas las medidas preventivas son las herramientas que tenemos para enfrentar esta pandemia. Preguntas puntuales, a lo mejor requieren respuestas cortas, locales, por ejemplo. Hay locales, establecimientos educativos que a la mañana funciona una escuela, a la tarde puede ser el turno tarde y a la noche otro colegio. ¿Qué contemplación hay con relación a eso? No, se vincula a las cuestiones de higiene, de limpieza que hay que tomar en cada una de las aulas, en el cambio del turno. Son cuestiones que van a estar reflejadas en los protocolos. Y por supuesto en cada turno garantizar el distanciamiento social. Y ahí se puede dividir según la cantidad de estudiantes y la estructura edilicia, el aula en 2, el aula en 3, generando la máxima concurrencia en cantidad de días de los estudiantes según la infraestructura que se tenga. Ministro, otra cuestión y que es fuera del colegio, pero es la previa, ¿no? Al colegio, que es el transporte, desde los transportes escolares al transporte urbano. No todo el mundo tiene chances y posibilidades de ser llevado, ¿no?, por sus familiares a la puerta del colegio. ¿Y con relación a eso? Bueno, ahí hay una realidad diversa según las características de nuestro país. No es lo mismo las grandes ciudades, donde hay un proceso de congestionamiento muchas veces en el transporte, y ahí va a haber que sostener los protocolos de distanciamiento también con la complejidad que eso conlleva en los transportes públicos. Es un protocolo que excede al área educativo, pero va a necesitar va a estar presente en aquel momento, a la realidad distinta en nuestras ciudades más pequeñas, donde no se produce generalmente ese congestionamiento. Entonces todo eso va a tener que ser resuelto para poder permitir el regreso físico a las aulas de manera escalonada, según el nivel de circulación del virus que hay en los distintos puntos de nuestro país. Evaluando las fechas y teniendo en cuenta que la próxima fase vence de cuarentena el 7 de junio, es muy probable que en esos 10 días iniciales y de acuerdo a la reunión, que no sé cuándo se llevará a cabo, ¿no?, con los expertos para determinarlo, ¿puedan comenzar las clases entonces en algunos sitios, en algunos lugares? Es una alternativa, pero va de la mano también de la respuesta que van a tener cada una de las regiones del país en cuanto a lo que es el impacto de la apertura de ciertos sectores del trabajo, ¿no? Si logramos que se sostengan en muchos territorios de nuestro país que no haya contagio, que no haya circulación del virus, eso va a ser una buena noticia y podría permitir proyectar, no necesariamente en toda la provincia, pero en algunas regiones, como puede ser la ruralidad, un regreso escalonado a las aulas. Estamos en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, son pocos los casos. ¿Estaría esta provincia con chances entonces en junio de volver a las clases? Más allá que sea el gobernador el que determina. Hay que esperar para eso, hay que esperar estas 2 semanas. En aquellos lugares donde no hay circulación, no quiere decir que haya pocos casos. Donde no ha habido casos nunca, como ha pasado en Catamarca, Formosa, o donde hace más de 40 días que no hay ningún caso y no hay un esquema de circulación, no solo del virus, sino de intercambio, ingreso, egreso de personas, se podría estar proyectando el regreso escalonado a las aulas, más allá que, como bien usted decía, la decisión final, en caso de autorizarse en regiones determinadas, la va a tener el gobernador o gobernadora de esa provincia. Serán clases especiales, porque los docentes deberán tener barbijos y los alumnos también. Sí, tapabocas, ¿no? Y llevar adelante
todas las medidas relacionadas también a la higiene. Tenemos que acostumbrarnos a convivir con esa realidad en nuestra sociedad, no solo en la escuela, sino en el transporte, en nuestra vida cotidiana, en los lugares de trabajo. Por eso tenemos que estar muy atentos a cada una de las recomendaciones del gobierno y analizar cómo evoluciona en detalle cada uno de estos aspectos. Ministro, ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias a usted, que tenga muy buenas noches. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. El OFF, la información extraoficial es que en los próximos días se reúnen para analizar esta instancia en distintos lugares del país. Los gobernadores van a tener la última palabra y es muy probable que cuando finalice entonces esta fase de cuarentena, en la primera semana de junio se tome la decisión, como dijo el ministro, alternando los alumnos, un día uno, un día otros, completando las clases a través de Internet con la vuelta a la enseñanza. Seguimos.